Voy a compartir pantalla. Ok. Ya. Voy a compartir pantalla entonces, Oriol. ¿Ah? Ok. Tenemos a Robert Lira y a Balmori, ¿Mm? los dos estudiantes. Voy a compartir pantalla. ¿Estás grabando ya? Sí, ya comenzó a grabar. Ya. Bueno. Ya, ahí está. Voy a ponerlo en modo presentación. Demora un poquito. ¿Cómo está ahora? Ahí está completo. Ya. Bueno, voy a saludar entonces a los alumnos y alumnas que están conectados en este momento para iniciar la clase de hoy día lunes. El tema que vamos a ver son centrales geotérmicas y el concepto de cogeneración. Dentro de lo que vamos a ver es el concepto de energía geotérmica, las centrales geotérmicas, sus tipos de centrales sobre todo, lo que es cogeneración, algunos valores, costos, rendimientos también, algo sobre entalpía, muy cortito, son 2 diapositivas y algunas conclusiones. Partimos entonces por la parte de energía geotérmica, que es proveniente del núcleo, de la parte más caliente de la Tierra, que está en su centro, en el núcleo. Recuerden que el planeta Tierra todavía no se ha enfriado, todavía queda una temperatura alta del orden de 4.000 grados Celsius en el núcleo, que después va como enfriándose un poco, llega al manto y finalmente a la corteza. Ahora bien, aquí en la corteza es donde se encuentran los yacimientos geotérmicos, que vamos a ver más adelante, que están más o menos entre 1 a 10 kilómetros de profundidad. Y el resto ustedes ven que todavía está todo a alta temperatura. En esta diapositiva se ve cómo son los yacimientos geotérmicos o los reservorios, que en el fondo es una acumulación de agua que está entre 2 capas de roca impermeable. Esa agua es calentada por el magma, por esta fuente de calor que vimos en el núcleo y en el manto, y este calor calienta el agua y genera vapores de agua o calienta agua que finalmente son los que vamos a aprovechar como energía geotérmica. Ahora, normalmente estos vapores de agua o agua caliente están más o menos a 100 grados, 150 grados o un poquito menos. Y la profundidad es entre 1 a 10 kilómetros para llegar acá al reservorio. Aquí se ve un esquema muy simplificado de lo que es una central geotérmica y aquí tenemos que destacar 2 cosas. Primero, que existe un pozo de producción, es decir, por acá fluye hacia la central el fluido geotérmico, que puede ser el vapor, puede ser agua caliente o una mezcla de ambos, que llegan entonces a estas instalaciones, se purifica esa mezcla y se inyecta a la planta. Y existe un pozo de retorno o un pozo de inyección. Es decir, en todos los proyectos geotérmicos vamos a encontrar este círculo de pozo de producción y pozo de inyección y de retorno, que vuelve, ¿no es cierto?, a alimentar las aguas aquí en la roca caliente impermeable que acabamos de ver en la, ¿cómo se llama?, diapositiva anterior. Aquí hay una diapositiva que muestra un poquito más completo cómo podría ser, ¿no es cierto?, una central geotérmica, que tenemos, si vamos de abajo hacia arriba, tenemos la fuente de calor que vimos que es el magma, después ya viene el yacimiento con un pozo productor, que es este que está acá, donde va la mezcla esta de agua y vapor, y un pozo de inyector o de retorno, que es este que está azul. Lo que está sombreado acá arriba, lo que estoy mostrando con el cursor, son los equipos geotérmicos.
Estos equipos geotérmicos son fundamentalmente filtros, silenciadores, separadores y productores de vapor. Y en este otro círculo están los equipos de la central propiamente tal. Estos equipos electromecánicos de la central son prácticamente los mismos que tiene una central térmica convencional. Prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de tener todos estos equipos que son los geotérmicos, aquí lo que tiene la central convencional es una caldera. Y esa caldera calienta el agua, genera vapor y el agua se calienta ya sea quemando petróleo o quemando carbón. Esa es la única diferencia. Pero todo lo que es el generador sincrónico, el transformador, las celdas metálicas, el control, protecciones, comunicaciones, etcétera, hasta la línea de transmisión, es exactamente igual a un proyecto de central térmica convencional. Ahora bien, dependiendo ahora del tipo de mezcla o de fluido geotérmico que sube hasta la superficie para alimentar la turbina, dependiendo de cómo viene esta mezcla, aparecen tres tipos de centrales. Unas que se conocen como ciclo binario, otras como vapor seco y otras de vapor flash. Son tres tipos de centrales, repito, que dependen de qué cosa estamos subiendo por este pozo productor hasta la turbina a vapor. Más adelante vamos a ver con un poquito más de detalle en qué se diferencia cada uno de estos tipos de centrales y cuál es la más recomendable para el proyecto de Puyahuapi, que es el que estamos viendo con un grupo de alumnos. Bueno, esto es un esquema simplificado de cómo funciona una central geotérmica. Repetimos, tenemos el pozo de producción acá, ¿no es cierto?, que finalmente le lleva el vapor a la turbina, y un pozo de retorno, que es el pozo de inyección. Se vuelve a repetir este ciclo. Y conectado directamente al eje de la turbina está el generador, y el generador finalmente hacia la red del sistema o del pueblo que vamos a alimentar. Ahora, lo importante es encontrar cuáles son los recursos geotérmicos. Algunos lo llaman pozos o yacimientos. Eso se logra haciendo trabajos de prospección con esta maquinaria, que son en el fondo estos grandes camiones que tienen un taladro profundo que puede llegar incluso hasta 10 kilómetros de profundidad, donde están estas rocas impermeables y donde está el fluido geotérmico entre ellas. Ahora, este trabajo es caro, lento y lento de realizar. Incluso a veces estos trabajos de prospección tienen un costo equivalente al costo de una central. Ese es el punto, porque hay que encontrar los puntos específicos donde realmente tenemos un fluido geotérmico que podamos sacar, ¿no es cierto?, a cierta temperatura, ya sea vapor o agua, y poder hacer andar una central geotérmica. Ahora ustedes comprenderán que si hacemos una corta analogía, ¿no es cierto?, con los recursos eólicos y solar, en una central solar no tenemos que hacer este tipo de prospección que es tan cara, sino que basta que pongamos aquí un medidor de viento a una cierta altura y registramos los datos de viento y vemos si nos sirve o no nos sirve. Eso, por supuesto, es mucho más económico que todo este aparataje que requieren las centrales geotérmicas. Bueno, ahora el funcionamiento y tipos de centrales. Vamos a ver entonces los tres tipos de centrales que mostré en la diapositiva anterior. Este es un esquema un poquito más completo, donde tenemos nuevamente el pozo de producción con rojo, vapor. El vapor pasa por la turbina gira, y el vapor pasa por un condensador, se enfría y retorna entonces el líquido al reservorio. Este es entonces el círculo vicioso que veíamos en las diapositivas anteriores. Aquí el 1, ¿no es cierto?, es el magma, es la fuente de calor. El 2 es el reservorio que está entre las placas, entre estas rocas impermeables. Después tenemos la turbina, después tenemos el generador, después tenemos un transformador, tenemos el tendido eléctrico, el condensador, ¿no es cierto?, que condensa el vapor a agua, y finalmente una torre aquí de refrigeración. Aquí están los tres tipos de centrales, una de ciclo binario, otro de vapor seco y otro de vapor flash o vapor de destello. Diferencia fundamental
fundamental entre las tres son las temperaturas del fluido geotérmico. En el caso de un ciclo binario, el agua llega a una temperatura moderada, entre 100 a 150 grados Celsius. En el caso de vapor seco, llega a una temperatura mayor, 180 grados, 200 grados o más. Y en este caso, este vapor se inyecta directamente a las turbinas para accionar las turbinas. Y las de vapor flash es un agua a más alta temperatura, sobre los 150 grados, 200 grados, y en este caso el fluido hay que introducirlo a un depósito de baja presión, a una cámara flash, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y en el ciclo binario, el fluido geotérmico hay que hacerlo pasar por un intercambiador de calor con un segundo líquido que es isobutano, con un punto de ebullición mucho más bajo que el agua. Por lo tanto, evapora rápidamente el agua y se transforma en vapor para inyectarlo a la turbina. Vamos a ver los esquemas rápidamente. Aquí está la de ciclo binario. Sube este fluido a unos 60 grados, 80 grados. Tiene una mezcla de agua-vapor. Retorna el agua hacia el reservorio. Pasa por este intercambiador de calor, y el segundo líquido refrigerante, este que está acá, es el isobuteno con un punto de ebullición muy bajo. Así que aquí empieza a vaporizar inmediatamente y ese vapor se inyecta a la turbina, condensa y hay un segundo ciclo acá cerrado de vapor para la turbina. El ciclo de las centrales de vapor son muy simples porque el pozo de producción entrega directamente el vapor a la turbina. La turbina gira, mueve el generador finalmente saca energía y la despachamos a la red. Después de turbinado el vapor, pasa a un condensador y retorna entonces al pozo de inyección y se vuelve a repetir este ciclo pozo-producción y pozo de inyección. Estas son las de diseño más simples dentro de la gama de las centrales geotérmicas. Y por último, las centrales de vapor o flash. En este caso, el fluido térmico o geotérmico sale del pozo de producción y llega a este equipo que es una cámara flash, que se llama, que es un separador agua-vapor. Aquí en esta cámara se separa el vapor que sigue hacia la turbina y el agua que después retorna al pozo de inyección. Ahora bien, ¿por qué se vaporiza muy rápidamente aquí este fluido térmico? Porque disminuye la presión en esta cámara flash. Y aquí hay una foto de cómo es esta cámara un poco en el físico. Entra el fluido geotérmico a 170, 200 grados, va una parte de agua de retorno, que es esta que está acá, y otra parte de vapor, que es la que se va a la turbina. Esta es la pieza entonces que separa el fluido térmico entre vapor y agua. Bueno, ¿cuáles son ahora las turbinas a vapor para centrales pequeñas geotérmicas? Algunos diseños y algunos precios, porque estas son las centrales que está estudiando un grupo de proyectos. Bueno, hay dos grandes tamaños, ¿no es cierto? Gran potencia, 300 megawatts, y pequeña potencia, en este caso la tipifiqué en 200 kilowatts. Las de gran potencia son grandes turbinas, ¿no es cierto?, donde tienen una turbina de alta, aquí ingresa el vapor y va pasando por distintos tipos de turbina, una turbina de alta presión, después pasa por una turbina de media presión y el vapor finalmente llega a una turbina de baja presión. Es decir, entra por acá, recorre todo esto y finalmente sale el vapor y va al condensador. Y este eje se conecta al generador sincrónico, que es un turbogenerador. Bueno, esto para potencia de 300 megawatts. En el fondo estamos usando estamos usando como 3 turbinas, ¿no es cierto?, para generar 300 megawatts. Y en el caso de pequeña potencia tenemos solamente un rodete simple de 200 kilowatts, donde entra el vapor y el vapor sale después por la parte inferior hacia el condensador. Las que están en estudio por parte del grupo del curso L5003 son estas de baja potencia. Bien, entonces algunos ejemplos en el rango de 250 a 3.500 kilowatts. Algunos ejemplos muy rápidos. Aquí hay una, por ejemplo, de 250
con una velocidad, fíjense bien, 4.300 a 6.000 RPM, con una presión de entrada de 47 bar y una temperatura bastante alta, ojo, 440 grados. Y aquí están las aplicaciones. Estas sirven en refinería, accionamiento de bomba de proceso y también calor residual. Esto es cogeneración. Después aquí hay otra de 1 megawatt y fíjense la velocidad, 1000 RPM, una presión de 22 bar, una temperatura un poco más baja y aplicación en generación de energía eléctrica. Después hay otras dos más acá, una de 3 megawatts con una velocidad más alta todavía, una presión de entrada más baja, 63 bar y 480 grados. Y aquí están las aplicaciones. También recuperación de calor, esto significa cogeneración, que es lo que nos sirve para Puyuhuapi. Y aquí hay una de 3,5 megawatts, un poquito más grande, con 10.000 RPM, 450 grados y 45 bar de ingreso de presión. Aplicación, generar energía eléctrica. Bueno, hay muchas más, pero puse esas fotos un poco para ilustrar las que se requieren, en este caso, para el curso que estamos dictando. Bueno, aquí hay un módulo de una turbina a vapor, en este caso de 3.500 kilowatts, donde vemos acá la turbina con su rodete. Aquí hay un dispositivo de reducción de velocidad. Recuerden que esto rota muy rápido. El generador rota normalmente a 1000 RPM o 3000 RPM. Y de ahí entonces sacamos a través de cables la energía hacia los transformadores. Y esto que está acá es un sistema de lubricación tanto del generador, de la caja de engranaje y de la turbina. Y este es el regulador de velocidad de la turbina. Dimensiones ahora, más o menos estamos hablando del orden de 5 metros de largo por unos 3 metros de ancho. Esas son las dimensiones de una turbina a vapor, en este caso de 750 kilowatts. Entonces aquí está la entrada de vapor, esta es la válvula que regula la entrada del vapor, en este caso entra a 50 bar, con 400 grados Celsius, y este vapor que entra se expande. Aquí hay un efecto de expansión del vapor que fluye, ¿no es cierto?, de estos álabes de radio menor a estos álabes de radio mayor, y finalmente el vapor sale, el vapor mezcla de vapor y agua sale para ir al condensador y finalmente condensar el vapor al agua y repetir el ciclo. Este fenómeno de expansión del vapor acá al interior de la turbina es lo que se define como la entalpía. La entalpía, en este caso, agua-vapor o vapor-agua. Eso es lo correcto. Que la vamos a ver con un poquito más de detención más adelante. ¿Cuáles son algunos componentes mayores? La central geotérmica tenía una lista larga acá, pero finalmente dejé estos dos, que el condensador de agua-vapor, esto está siempre presente, y los eléctricos siempre tenemos que ver ahí algún armario de control y protección. Este es el condensador. Por este lado entra el vapor, lo que es celeste, se va condensando con estas gotitas y sale entonces en forma de agua. Y por otro lado entra un agua fría, circula por estos tubos azules el agua fría y sale entonces el agua caliente porque extrae justamente el calor del vapor para poder condensar. En algunos sistemas de cogeneración, esta salida de agua caliente es la que se aprovecha para otros procesos, como es calefacción en viviendas, secado de productos, algunas piscinas temperadas, en fin, etc. Esa es una forma de obtener entonces cogeneración. Y estos son los armarios de control. En este caso están los sistemas de excitación del generador, los sistemas de medida y también los sistemas de control de la turbina. Todo esto ya es responsabilidad eléctrica. Ahora, algunos aspectos generales, como por ejemplo la eficiencia, los costos, los precios de algunas turbinas de baja potencia, los plazos de construcción y algunos fabricantes. Todos esos conceptos los vamos a ir viendo en cada una de las diapositivas. Rendimiento. La eficiencia es baja. Fíjense bien que es de un 7 a un 23%. Es bastante baja. Las de ciclo binario tienen un poquito más, de 10% al 13%. El rendimiento es bajo porque los fluidos geotérmicos también se encuentran a bajas temperaturas en comparación con las calderas de vapor. Las calderas de vapor calientan el vapor mucho más que lo hace el recurso geotérmico.
Y el factor de planta de la central geotérmica sí que es bueno, porque está permanentemente recibiendo el fluido geotérmico, que es el alimento, digamos, de la turbina, y por lo tanto puede llegar incluso hasta un 96% como factor de planta. Bueno, los costos de inversión. Aquí marqué con una flecha roja el costo de la geotérmica. Fíjense que tiene un costo de inversión promedio en dólares por kilowatt de casi 4.400. Y fíjense que es uno de los más altos junto con la solar térmica. El resto son todos menores. Entonces es efectivamente una central cara. Las cosas hay que decirlas con su nombre. Y lo más económico, si ustedes quieren, son las centrales. Bueno, aquí ha bajado el costo de la central eólica y de las centrales fotovoltaicas. Estos precios han bajado sustancialmente. Pero ustedes ven que la fotovoltaica casi es un tercio, ¿no es cierto?, de la geotérmica. Y la eólica es casi un poco menos de la mitad. Así que por eso que este recurso geotérmico todavía sigue siendo, yo diría, frente a estos otros dos, bastante mayor. Y también recuerden que la perforación representa aproximadamente la mitad del costo total, o a veces incluso el costo total de la central. Es decir, son costos de inversión muy elevados. Por eso que esto no se ha desarrollado mucho, hay que decirlo, en nuestro país al menos, hay que decirlo directamente. Se ha desarrollado mucho entonces la parte fotovoltaica, que ustedes ven que tienen precios menores, y la eólica. Y esta ha quedado un poquito atrás. Bueno, aquí también hay algunos costos de inversión ya de las centrales. Hay una comparación de una central tipo flash de 5,1 megawatts con respecto a una de ciclo binario de 5,8. Son muy similares las potencias. Y el costo de inversión de estas son 28,5 millones de dólares, y esta un poquito más económica de 20 millones. La operación son más o menos similares, el factor de planta el mismo, y el rendimiento de esta sí es un poco mejor. Ya lo habíamos visto que estas son de mejor rendimiento. Pero eso para que tengan una idea, ¿no es cierto?, del costo de la planta completa. Ahora, costos de turbina nomás, solamente la turbina pequeña a vapor. Uno de 10 kilowatts estamos hablando de 30.000 dólares, y una de 3 megawatts estamos hablando del orden de 480.000 dólares. Y aquí hay precios intermedios, y más o menos los tamaños son los que se muestran en estas fotos que están acá al lado. Donde esta una de las pequeñas, está en esta gama, y esta otra es una grande que está en esta otra gama de abajo. O sea, estamos hablando de una inversión de $500,000 fácilmente por una instalación de este tipo. Ahora, ¿qué pasa con los plazos de construcción? Aquí indiqué la geotérmica. La geotérmica aquí habla de 4 años. ¿Se fijan? No es menor tampoco. ¿Y dónde están los tiempos más cortos? La fotovoltaica. Fíjense, en un año ya tenemos una planta fotovoltaica generando, y la eólica la tenemos en 2 años, yo creo que en año y medio la podemos tener. Así que la geotérmica también con respecto a plazos queda un poquito castigada, ¿no es cierto?, frente a una fotovoltaica y frente a una eólica. Otra razón más entonces para preferir estas energías renovables no convencionales, me refiero el sol y el viento, frente a la geotérmica de pozo profundo. Bueno. Fabricantes ahora. Aquí en esta gráfica está digamos, la capacidad instalada, lo que han vendido. Estos puntitos son los fabricantes que están acá abajo. Como esta letra está muy pequeñita, yo los puse acá en este cuadro a la derecha, con una letra un poco mayor. El principal, este que está acá, es Mitsubishi Japón. Después viene Toshiba Japón, después viene Fuji Japón, Ansaldo Italia, Alstom Francia, British Thermo Inglaterra, General Electric USA. Estos tal vez son los que han vendido más centrales geotérmicas a nivel mundial. Instalaciones geotérmicas ahora domiciliarias, pequeñas, que también tienen el mismo sistema, tienen un pozo de producción y un pozo de inyección, pero estos están a baja profundidad. Aquí no estamos llegando, digamos, a 1 kilómetro, 2 kilómetros de profundidad. Aquí estamos a algunos metros nomás de profundidad, y estamos aprovechando entonces la temperatura que tenemos en la Tierra en esos niveles. Un poquito más sobre esto, hay una geotérmica
domiciliaria del tipo horizontal, donde todas estas tuberías se despliegan en forma horizontal y se alimenta la propiedad. Aquí está un poco las ventajas y las desventajas. Esto, por ejemplo, es posible en todos los terrenos, tiene menor rendimiento, limita el uso del terreno, claro, porque estamos poniendo cobre abajo y mayor mano de obra. Hay una vertical ahora, que es esta, parecida a la otra, pero todas estas tuberías van en profundidad. Y aquí entonces tenemos un mejor rendimiento, menor necesidad de espacio, porque solamente esta zanja de arriba nomás, menor impacto del terreno, pero sí necesita ya equipos para perforar hacia abajo, porque esta es de una profundidad un poquito mayor. Ahora, si vamos a poner una bomba de calor, bueno, la instalamos, ¿no es cierto?, entre el pozo de producción y el pozo de inyección. Y finalmente va a salir el agua para utilización doméstica, ya sea para baños o para calefacción. Aquí hay un cuadrito que muestra un poco cuál es el potencial en watt por metro según el tipo de suelo y la profundidad. Entonces tomemos, por ejemplo, este caso, si son arenas y gravas, arcillas, a menor de más o menos a 30 metros vamos a tener 25 watts por metro para obtener un potencial térmico. Y podemos llegar a 80 watts por metro en gravas y arenas a una mayor profundidad. Ahora, el concepto de entalpía, aplicado a los yacimientos, a los reservorios y aplicado a la turbina de vapor, muy rápido. Este es un tema que va por otra cátedra, por otro ramo, pero siempre es bueno relacionarlo con lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que es la entalpía? Recordemos eso, seguramente lo han visto ustedes en su curso de termodinámica. Es un sistema, es cuando la cantidad de calor que libera entonces un sistema, o absorbe o libera calor, un sistema termodinámico, al entorno que lo rodea cuando está a presión constante y realiza un cambio de estado. En nuestro caso, el cambio de estado es de vapor a agua. La medida es en kilojoules o kilocalorías y la fórmula de la entalpía es H por E, que es la energía del sistema termodinámico, P la presión y V es el volumen, en este caso, de vapor. El H se puede medir solo en el momento en que ocurre la variación de energía. O sea, lo que estamos midiendo son delta H, delta E y el P está constante y delta V. Ahora bien, en el caso de los yacimientos, hay yacimientos de alta entalpía, de mediana entalpía y de baja entalpía. Las de alta entalpía, el fluido sale a 150 grados o más, forma de vapor, y se utiliza en las centrales tipo flash que vimos hace un momento atrás. Los de mediana, a una temperatura más baja, entre 50 y 100, se utilizan centrales binarias, y ya más bajas a 20 lo estamos usando ya a nivel domiciliario en climatización y en secado de algunos productos. Ahora bien, aquí una repetición un poco de lo anterior, aplicación, ¿no es cierto?, a nivel de entalpía de los yacimientos, a bajas temperaturas en domicilio y se utiliza como en bombas de calor. Muy baja entalpía sigue las temperaturas bajas, media entalpía entre 100 y 50, ya estamos hablando de las centrales de ciclos binarios, sobre 150 estamos hablando de las centrales tipo flash y este otro tipo de centrales de generación de electricidad, estas últimas sobre 150 grados Celsius también. Ahora bien, en la entalpía en la turbina de vapor. Recuerden entonces que el H da cuenta del trabajo mecánico producido por la turbina durante el proceso de cambio de estado, de vapor a líquido, agua, a presión constante. Entonces, entra vapor a la turbina, se expande dentro de la turbina, produce trabajo mecánico y finalmente termina el proceso en vapor de agua a baja temperatura comparado con este vapor que teníamos a alta temperatura. El trabajo mecánico, entonces, lo toma el generador, ¿no es cierto?, y lo transforma en energía, el generador, perdón, y lo transforma en energía eléctrica. Aquí está explicado un poquito más que la turbina de vapor es un motor térmico que es movido por vapor y produce energía mecánica. El vapor entra a alta presión y a alta temperatura, se expansiona en el interior de la turbina, en la carcasa de la turbina, transformando su entalpía en energía mecánica.
Y aquí hay una foto de cómo pasa el vapor entre los álabes, dando un efecto de rotación a la turbina, que es un efecto de reacción en el fondo a la expansión del vapor. Es un proceso exotérmico. Bien, pasemos ahora a la cogeneración. Es la producción de calor y electricidad. Cogeneración implica que se aprovecha el calor de escape de la central para ser utilizado en procesos industriales y calefacción. Algunos ejemplos: en invernaderos, aserraderos, calefacción de viviendas, secado de frutos, proceso de fabricación de celulosa. Otros, puede haber también turismo acá, pueden haber termas, piscinas, etcétera, termales. Ahora bien, ¿cómo es el esquema simplificado de la cogeneración? Nuevamente tenemos el pozo de producción con rojo y tenemos el retorno ahora al pozo de inyección, y aquí en este condensador podemos, el agua fría, ¿no es cierto?, para condensar se calienta, y esta agua caliente, la salida del condensador, lo podemos aprovechar en consumos térmicos. Un 53% en consumos térmicos y un 34% en consumo eléctrico. Hay una diferencia acá que son pérdidas, que las vamos a ver en esta otra diapositiva, en esta que está acá, pero aquí estamos comparando una central térmica convencional que tiene una eficiencia del orden de un 30 a un 40%, es decir, se pierde entre un 60 y un 70% de esta energía primaria. De estos 100 que entran, 70 se van en calor y 30 se van en energía eléctrica. Un poco para que miran bien entonces cuál es el rendimiento de estas instalaciones. Y en este otro caso, el caso de la geotérmica, toda esta energía geotérmica que está en azul, el 53% se puede utilizar en calor para los propósitos que vimos en la diapositiva anterior, un 34% en electricidad, y estos otros 13% son pérdidas propias del sistema. ¿Dónde hay posibles reservorios geotérmicos en Chile? Ustedes ven que a la altura de la ciudad de Valdivia se ven todos estos puntos rojos, son prospecciones que se han hecho, ya sea a nivel estatal o privado, que hay bastante. Hay otro tanto frente más o menos a la altura de Los Ángeles, también hay algunos, y en el norte otros pocos por acá arriba. Entonces están más bien concentrados hacia el sur del país estos reservorios geotérmicos nuestros. Se han hecho también prospecciones bien al sur, en la región de Magallanes, con buenos resultados, ahora último, en estos últimos 5 años, pero todavía no se ha llegado a instalar ahí alguna geotérmica. Ahora, un ejemplo a nivel nacional de geotérmica es el Cerro Pabellón. Fíjense que son 100 megawatts, esto está en el norte, región de Antofagasta. Tiene un factor de planta 81%, bastante buena, decíamos 90%. Tiene dos unidades de 30 megawatts y una de 40, lo que suma los 100 megawatts. Y tiene una generación anual de 340 gigawatt hora y reduce 166.000 toneladas de CO2 para evitar el proceso de cambio climático, efecto invernadero. Algunas conclusiones de proyectos, muy rápido. El proyecto eléctrico de una central geotérmica es similar al proyecto eléctrico de una central térmica a vapor. O sea, la responsabilidad nuestra en una geotérmica no es muy distinto a lo que hemos visto en centrales térmicas. Los servicios auxiliares de los geotérmicos son complejos, comparados, por ejemplo, con una central de pasada hidroeléctrica. Los costos de inversión son altos con respecto a la fotovoltaica y eólica, como asimismo los plazos de construcción. Eso lo vimos en las gráficas anteriores. Costos de protección de las geotérmicas muy altos, y comparado, ¿no es cierto?, con las estadísticas de viento y caudales de río y radiación solar. Es decir, tener, digamos, medidas para diseñar una eólica, diseñar una hidráulica y diseñar una fotovoltaica, estas mediciones son, por supuesto, mucho más económicas que todo el trabajo de prospección que requiere una geotérmica. Pero todo esto entonces significa que hay poco desarrollo a nivel país de geotérmica comparado con estos últimos proyectos de energías renovables que se han disparado, que son los fotovoltaicos sobre todo, y detrás las eólicas. Bien,
Con esto termino la presentación. No sé si hay alguna consulta o alguna aclaración. Bien, Oriol, parece que no hay consultas, Una así que pregunta, no sé, ¿hay una ¿qué pregunta? relación, sí, qué relación tienen, o qué Un poquito relación más tiene? alto, por favor. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho Sí, muy ahí, bajito. Ahí ahí, sí, sí. ya, es ¿Cuál es la una pregunta? consulta, eh, ¿cuál es la relación que hay entre una de estas plantas y las que hablan de ciclo combinado? Bueno, son radicalmente distintas. A ver si te puedo explicar rápidamente en a ver si tengo alguna foto, algo que pueda mostrar. Eh, Espera un poquito, ya voy a llegar aquí. Tal vez en esta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, que en el caso de una central térmica de ciclo combinado, la primera diferencia es que la turbina funciona a gas, no funciona a vapor. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que los gases calientes que la turbina de gas deja escapar hacia la atmósfera, hay dos posibilidades. O se pierden esos gases calientes en la atmósfera, que escapan más o menos a 500 grados Celsius, a 600 incluso en algunas de ellas, se escapan a la atmósfera, y la otra posibilidad es aprovechar estos gases calientes que escapan a la atmósfera para calentar en una caldera recuperadora agua y hacer funcionar una turbina a vapor. Es decir, en el ciclo combinado tenemos la combinación del trabajo de una turbina a gas con una turbina a vapor. ¿Cuál es la ventaja del ciclo combinado? Que esta turbina a vapor tiene costo cero de combustible, porque el combustible, ¿no es cierto?, nos está dando esta temperatura alta de los gases de escape que estamos utilizándolos para calentar agua, generar vapor y producir entonces una línea de generación eléctrica vía vapor y una línea de generación eléctrica vía gas. No sé si con esto te respondo la pregunta. No, sí, sí, está bien, está bien. Gracias, profesor. Bien, ¿hay alguna otra consulta? Oriol, parece que no tenemos más preguntas. Voy a dejar de compartir para que inicies tú la clase tuya. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Voy a dejar entonces compartir. El alumno que consultó, ¿quién fue? Robert, Robert, tú no eres chileno, ¿no? no. No No, te quiero... yo lo pregunto es porque eh, en varios, digamos, posts, vamos a decirlo así, o proyectos hablan del ciclo combinado Sí, correcto. y Es que de eso viendo la clase, te quería comentar qué pasó acá en Chile. Hace 10 años o 15, más o menos, empezó a venir a motivar el uso de las centrales Se escucha térmicas, muy bajo, Oriol. al uso de las sí, centrales térmicas con gas y con ciclo combinado. Se hicieron varias, incluso hubo un acuerdo entre Argentina y Chile para el suministro de gas. Yo te comento esto porque yo estuve en varias reuniones de esas, en que, sobre todo para el año 2000, iba a haber un plan B en el caso de que fallaran los dispositivos de comunicación y de computación por el tema de cambio de fecha. Bueno, participé en esas reuniones y se hizo un tremendo acuerdo Chile con Argentina, en que Argentina, que tenía exceso de gas, nos vendía gas. Se tiraron un par de ductos acá en el centro y en el norte, y después de haber hecho toda esta parafernalia de acuerdo
entre estos dos países, Argentina y Chile, en algún momento Argentina se vio con un problema de gas, con el tema de distribución que tenían, y sencillamente, sin acuerdo, sin aviso, nos cerraron la llave del gas. Entonces, ahí entramos con dificultades acá en el país, pero eso nos demostró que el tema de la materia prima, comparado a lo que decía el profesor, tener el magma y toda esta cosa en la tierra, o traer el gas importado de otro país, es fundamental poder garantizar que el equipo pueda continuar funcionando en el tiempo, que haya una garantía. Y hasta el día de hoy todo el gas natural que tiene Chile es gas que viene comprimido en barcos de otros países. La diferencia entre gas comprimido y el gas para procesar es más o menos 1 a 600. Pero ya no se confía mucho en el tema del gas porque el combustible Chile no lo tiene. Y lo que sí tenemos nosotros es agua, tenemos sol y tenemos viento. Y de eso no lo pueden quitar. Entonces te quería contar esa anécdota. Pasó acá en Chile que se hizo harta inversión y de repente Argentina nos cortó la llave de gas. Y hasta ahí quedamos. Claro, y viendo es que esos temas hasta son temas de guerra, porque si quieres conquistar a alguien, tú le tienes que quitar todos los suministros. Sin Exacto, embargo, exacto. sin embargo, tú viendo la presentación y teniendo puntos de posibles centrales geotérmicas acá en Chile, ahí es posible hacer una combinación de esa central geotérmica con una turbina que pueda hacerla de vapor y tener el ciclo combinado sin tener que usar el gas. No, con geotérmica Eh, no puedes hacer eh, ciclo combinado. Con geotérmica lo que puedes hacer es cogeneración, que es distinto. solo cogeneración. En geotérmica tú puedes tener cogeneración, pero no ciclo combinado, porque en el ciclo combinado tú tienes una Ajá. una turbina a gas y una turbina a vapor. En el Claro, caso de la geotérmica tienes solamente turbina a vapor, Así no es. tienes turbina a gas y no puedes aprovechar la temperatura de los gases de escape de la turbina a gas, que son, como te digo, de 500 o 600 grados Celsius para calentar agua. Son cosas distintas, no te confundas. ya, ya. Ok. Bueno, vamos a pasar a esta otra presentación que tiene que ver con los servicios auxiliares. Servicios auxiliares, como hemos visto anteriormente, en toda planta eléctrica, son todos aquellos servicios que utilizan energía para dejar la planta preparada para la producción, para la entrega de energía al sistema. Ya aquí está explicado con un transformador de servicios auxiliares, celdas metálicas, cables de poder. En el caso de la planta geotérmica, probablemente ahí como servicio auxiliar está toda la producción del aire comprimido, está todo el tema de las chimeneas de gases. Todo eso hay que dejarlo preparado y es parte de los servicios auxiliares. ¿Ya? Entonces, el objetivo de los servicios auxiliares es alimentar a todos aquellos consumos necesarios para el correcto funcionamiento de la central o subestación. Los servicios auxiliares corresponden a todos aquellos consumos para que la planta pueda tener operación comercial. Siempre los servicios auxiliares deben obedecer un plano unilineal. Siempre hay un plano de servicios auxiliares. Los servicios auxiliares los podemos tener esquema en corriente alterna. Podemos tener también un grupo de emergencia, que es parte de los servicios auxiliares, y a esta barra que está acá, que incluso podría estar por otra fuente de alimentación de la red de fuera,
podría estar acá, y finalmente el objetivo es tener esta barra que está acá, con cualquiera de los sistemas, que sea una barra de alimentación en corriente alterna segura. Todo lo que se cuelga acá debajo de la barra significa que va a tener el 100% de probabilidad de estar operativo siempre. Ese es el concepto. Tenemos tipos de servicios auxiliares clasificados de acuerdo al voltaje, de media tensión, de baja tensión, también de acuerdo a los consumos que se alimenten, se alimenta en corriente alterna o en corriente continua. Sabemos que todo lo de comunicaciones y control es corriente continua. Y aquí pasamos tensiones de 48 volts a 125 volts para circuitos de fuerza. Y también tenemos tensiones de 120 volts a 220 volts para circuitos de control también. Control e instrumentación. Tenemos también servicios auxiliares de acuerdo al montaje. Si van a ser montados al interior o al exterior. Tenemos celdas, tableros, transformadores tipo seco que van en el interior, y exterior transformadores en aceite, celdas tipo intemperie. Ejemplos de consumo en una central hidroeléctrica. Tenemos el alumbrado, las bombas de refrigeración, bombas de lubricación, cargadores de batería, UPS, inversores, control, protecciones, bombas de drenaje, sistemas de ventilación, sistemas combate de incendios, accionamientos, aire comprimido, obras de bocatoma, reserva. Falta acá también las comunicaciones, que son importantes como servicios auxiliares, y la arquitectura de control, que es lo que está involucrado en el sistema de control. Dentro de estos consumos de servicios auxiliares hay una clasificación que son imprescindibles, como por ejemplo todo aquello que es control. Son consumos que son muy importantes para el correcto funcionamiento de la instalación. La pérdida de estos consumos puede producir la desconexión total de la central o la subestación, lo que no es deseado. Aquí está mostrando algunos equipos particulares como interruptores de poder, el sistema de control, las comunicaciones. Sin comunicaciones se cae la planta. Consumos que son prescindibles son aquellos consumos que pueden ser desconectados durante el periodo de tiempo razonable, que no producen mal funcionamiento de la instalación. Por ejemplo, un desconectador de un circuito que está en mantenimiento, también el alumbrado, las potencias de los servicios auxiliares se calculan de acuerdo al plano unilineal, factor de diversidad. Eso lo vimos en su oportunidad con distribución en media tensión, todos estos factores. Cuadros de carga, consumo de alumbrado, enchufe, y con esto, como la carga tiene un factor de simultaneidad y le va a salir la carga máxima o potencia conectada, y esa serviría para dimensionar el transformador de servicios auxiliares. Ya vamos a ver un ejemplo cómo se hace eso. Bueno, el plano unilineal de servicios auxiliares tiene barra segura, tiene circuitos de transferencia, conexión al grupo de emergencia. Entiendo que el grupo de los servicios auxiliares de la central Quintero se ha familiarizado con esto. Sistema de corriente continua, tenemos servicios auxiliares de corriente continua, tenemos batería y cargadores, inversores. Aquí hay un esquema básico de cómo debería ser. Plano eléctrico, la ingeniería de detalle, plano unilineal, plano elemental, trifásico y el plano de alambrado. Plano unilineal de servicios auxiliares. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos de servicio de corriente alterna, corriente continua de la subestación Chaca, que está en el norte. Veámosla con más detalle. Esta es la subestación Chaca.
¿ya? Y esto corresponde a los servicios auxiliares de corriente alterna. ¿Qué consumos tenemos? A modo de ejemplo, tenemos calefacción y alumbrado, sala de mando, calefacción, alumbrado, sistemas de detección de incendios, rectificadores para alimentar obviamente la fuente de corriente continua. Tenemos, esta es la planta fotovoltaica, puntos de reserva, alimentación, indicador de impedancia, el alumbrado, sistema de aire acondicionado, ¿ya? Y como se dan cuenta, este es una alimentación, un servicio auxiliar en corriente alterna, y como es tan segura, tiene dos alimentadores, una que viene del red o el grupo, o del red o grupo. Es decir, normalmente una de estas alimentaciones debiera estar alimentando la barra. Falló la alimentación, se va a la otra. Y los servicios auxiliares de corriente continua, también de la misma subestación, los pongo de ejemplo. Aquí llega la alimentación en corriente continua de 125 volts o 100 amperes, eso es la barra. Y los consumos que están involucrados, tenemos motores de corriente continua, la celda número 1, protección celda número 1, PSA, motores de la celda. Estos son los motores que cargan el resorte, el resorte de la protección. ¿Ya? Alimentación, motor, celda, tanto, las distintas celdas, los distintos circuitos de protecciones donde probablemente hay un interruptor de poder, y ese interruptor debe tener el resorte cargado para accionarlo si en caso de que se corte la energía. Y aquí tenemos más circuitos de reserva y alimentador, equipos de medida. Claro, tiene que estar todo lo que es equipo de medición. Equipo de medición principal, alimentación, gabinete de control. Las RTU son las unidades terminales remotas, o RTU son los equipos de comunicaciones, y calefacción de celdas. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, tenemos los servicios auxiliares en corriente alterna, corriente continua. Vamos a ver cómo se instala esto. Normalmente está la sala de control de la subestación Concepción, donde tenemos las distintas celdas, y estas celdas, si tienen un interruptor de poder, tienen un motor, como el que vimos en el circuito. Y estos equipos son necesarios tenerlos para, en el caso de un corte de energía, tener operando esta subestación. La energía viene de la red. Tenemos también la posibilidad de tener energía de estos bancos de baterías que están en la sala de baterías. Eventualmente se pone un grupo electrógeno que va afuera. Ya, pero esto es lo que está en la sala de control. Y los equipos que van dentro, tenemos los transformadores de poder, tenemos un tipo pad mounted que va al exterior, tenemos un transformador tipo seco, que ustedes ya lo conocen, que va indoor, tenemos el tipo aéreo, tipo subestación aérea. Tenemos celdas metálicas, switchgear, que pueden ir dentro de la sala de control o la sala eléctrica, o pueden ir a la intemperie. El índice de protección es el que cambia. Acuérdense que la intemperie tiene que ser a lo menos un IP66, es decir, que resista polvo y que resista lluvia. Tenemos las baterías, que son parte de los servicios auxiliares, de plomo ácido tipo plan T. Son las más comunes en el sistema de energía, porque estas hay que estar
controlando el electrolito y además tiran gases. Entonces la sala de batería tiene que tener extractores de aire y todo eso. ¿Ya? Tenemos los cargadores y estas baterías, cada celda, esta es una celda, esta otra celda, tienen entre 1,8 a 2,25 volt por vaso. Entonces, si ustedes juntan esto para tener 125, lo calculan, probablemente le va a dar entre 62 a 64 celdas para completar ese voltaje. Y estas celdas, como están en una sala especial y son pesadas, 40, 50 kilos perfectamente, tienen que estar en una distribución tal, hacia arriba en este caso, hacia acá, que se tiene acceso por delante y por detrás, para poder sacar la celda y poder cambiarla en caso de falla. Igual se les mide el electrolito cada cierto tiempo. Otra parte importante de los servicios auxiliares es el generador de emergencia. Muchas veces se corta la energía y el generador de emergencia puede tomar la luz normal y puede, una vez que funciona, seguir cargando el cargador de batería, porque los equipos que están conectados a los servicios auxiliares de corriente continua no deben sufrir un golpe de falta de corriente. Por eso es que sacan permanentemente su energía desde las baterías, las que están siendo permanentemente cargadas. También está el tema de las protecciones eléctricas, los relés, protección del generador que necesitan energía, las protecciones del transformador de poder, potencia inversa de los generadores, todas las protecciones tienen que estar. La instrumentación. La instrumentación, bueno, aquí hay alguna instrumentación eléctrica de ampere, watt, energía, voltaje, pero hay instrumentos que necesitan, por ejemplo, destacar mediciones de presión, hay indicadores de nivel, hay incluso sensores de viento, los parques fotovoltaicos, y todo eso debe estar energizado para poder, desde los servicios auxiliares, para poder seguir haciendo las mediciones. Y aquí hay un plano más completo. Y en este documento que está subido a la red, están los servicios auxiliares de una subestación seccionadora. Que este está a modo de ejemplo para ver cómo ustedes debieran hacer para calcular los servicios auxiliares y por ende los transformadores de servicios auxiliares. Aquí hay que partir, bueno, con toda la parte introducción, códigos, normas, aquí están las principales, alternativa de solución para los servicios auxiliares, ¿ya? Hay que ver cuáles son los consumos en corriente alterna y en corriente continua. Entonces, en esto está dividido. Transformador de poder el principal. Hay una línea, transformadores de potencial, instalar banco de baterías, cargador de batería. Los consumos típicos en esta subestación de 220 kV están indicados en un anexo que está al final, ¿ya? Y hay que ver la concurrencia de la demanda de consumo de estos servicios normales que tiene como servicios auxiliares esta subestación seccionadora. Por ejemplo, los consumos permanentes, hay equipos de corriente alterna, equipos de presurización, aire acondicionado, ventilación, sala eléctrica, extractores de aire, alumbrado interior y exterior, sistema contra incendio, y lo va describiendo uno por uno. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes con su sistema para calcular los servicios auxiliares. Y los consumos en corriente continua, están los armarios de control, armarios de equipo, reserva de otros consumos. Hay consumos momentáneos. ¿Cuáles? Motor de cambiador de taps, motores de los interruptores y desconectadores,
iluminación y consumos de corriente continua también, como la bobina de cierre de interruptores, movimiento de desconectadores, operación de las protecciones. ¿Ya? Hay otros equipos que también se consideran como momentáneos: apertura de interruptores por falla, cierre de interruptores por recuperación, apertura de desconectadores, cierre de desconectadores, carga de tiempo limitado. Y aquí viene la estimación de los consumos. Estos valores aparecen de acá. Corriente alterna, corriente continua, aparecen de este listado que tienen que hacer. A ver, voy a hacer más. Esta tabla es la que tienen que construir. Por ejemplo, un sistema SCADA, hay uno solo, potencia 200 watts, potencia acumulada tanto. ¿Cuál es el factor de potencia que va a tener? ¿Cuánto es la potencia instalada? ¿Cómo se va a utilizar con el factor de utilización? Potencia total, momentánea, permanente y consumos esenciales para este SCADA. Y se va poniendo cada una de los consumos de servicios auxiliares. Tenemos armarios de control, de protección, está la cantidad acá, alimentación de tablero, motores desconectador sin puesta a tierra, con puesta a tierra, calefactores y alumbrado. Tienen que construir esta tabla y con esto ustedes pueden hacer la suma de acuerdo a los factores y sacan, por ejemplo, en este caso se recomienda un transformador de servicios auxiliares de 45, disculpen, 45 kVA. Y otro para el grupo de emergencia, que también sale de acá, sale de 25. No olviden que hay que hacer, si es que hay motores, hay que hacer un pequeño flujo de potencia, porque dependiendo de la partida de los motores, van a consumir un pic. Si no hay un motor de inducción a la partida por un poco instante de tiempo, gasta hasta 6 veces la corriente nominal. Porque si no le ponen a los motores grandes algún método de partida, su transformador de servicios auxiliares va a crecer, si no, no va a ser capaz de hacer partir todo. Ese es un estudio que se hace en todo proyecto. Y va a tener partidor suave, va a tener una estrella triángulo, va a tener un variador de frecuencia. Son características distintas. Y por eso les bajé esta memoria de cálculo de servicios auxiliares, porque les puede servir de guía para los servicios auxiliares de sus proyectos. Esto está subido a un curso. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Ya, entonces vamos a hablar, no sé cuántos estudiantes hay ahora, hablar de las notas que ya están corregidas los informes y tenemos las notas puestas. Se las voy a mostrar, no las he subido todavía, pero las voy a mostrar ahora. Está muy pequeño, ¿eh? No sé si alcanzan a ver. Está el número de grupo, integrante, el proyecto. Disculpe, profe, no se ve. O por lo menos yo. Está muy chico, ¿no? No sé, es que parece que no está compartiendo, no está la planilla. Ah, perdón. Toda la ¿No razón. abriste la planilla?
Sí, la tengo abierta, pero ahora la voy a compartir. Falta compartir. Ahí sí, Ahora sí. como les decía, el número de grupo, los integrantes, el nombre del proyecto, los comentarios del profesor Otto, son estos, los comentarios míos y las notas. Aquí quiero explicar que en este primer caso, las notas de los integrantes del grupo, cuando hicieron su presentación, no fueron iguales para todas, por eso hay 4 notas. ¿Ya? Hay 4 notas acá. En este grupo fueron iguales para todo el grupo, así que aquí está. ¿Se entiende la idea, no? A ver, Sí, sí, pues, sí. ¿se alcanza a leer? Ya, nosotros que somos de la subestación La Reina no alcanzamos a ver. ¿Lo alcanzan a ver? No, al No final. está, pues, ahí está la reina. Ya. Igual yo lo voy a subir ahora a un curso. Tienen un 5-3 ustedes, todos los integrantes. Quería aprovechar de consultar. Aquí en este curso está el alumno Trujillo. ¿No? El miércoles. El miércoles. Ah, ya. Entonces no es consulta para esta sección. Ok. Como les digo, les voy a publicar la nota, la voy a subir a un curso para que la vean con detalle. Y bueno, cualquier consulta, duda, nos pueden escribir. No sé, don Arturo, si podemos tirar algunos comentarios repetitivos, generales. Sí, no, por mi parte no tengo más comentarios de los que tú formulaste. Ahora lo importante es que para el informe final cada grupo considere lo que tenemos nosotros ahí indicado como algo importante por corregir o por agregar. Entonces, revisen bien estos comentarios de tal manera de que nos puedan integrar debidamente en su presentación final. Y recuerden que para la presentación final tenemos 2 semanas, o sea, tenemos la próxima semana que van a tener clase y la subsiguiente ya es la presentación final. Entonces, la reacción tiene que ser bastante rápida, o si no, les va a faltar tiempo. Ese sería mi comentario. Tengo un comentario general, es un refresco. Yo entiendo que casi todos lo tienen claro, pero no está de más decirlo nuevamente. Si bien no se olviden que sus informes, ustedes normalmente para desarrollarlo, se dividen el trabajo, eso es lo normal. Pero lo que no deben olvidar ni argumentar por ningún motivo, esto no es esta parte no me tocó a mí, le tocó a este otro compañero. O sea, ustedes cada uno son responsables del 100% del informe. Si bien ustedes trabajaron en una parte del informe, es su deber conocer 100% lo que desarrollaron sus compañeros. ¿Se entiende la idea, no? Es un refresco que quería hacer. Profe, se entiende. Ya, perfecto. Bueno, en general, como comentario general, los grupos, creo que todos ya entendieron el problema que están desarrollando y lo que tienen que sacar es un producto que cubra todos los aspectos que fueron indicados en el enunciado. Y aquellos que no están cubiertos, por lo menos acá en esta observación están indicados para que ustedes lo puedan completar. Y como siempre, si hay dudas a esta altura del partido,
no duden en consultar a los profesores. Para eso estamos. Bien, por mi lado no hay más, don Arturo. Sí, por mi lado tampoco. No sé si habrá alguna otra consulta, pregunta por parte del curso. Hay 5 alumnos conectados. Si no hay más consultas, dejaríamos la clase hasta acá nomás y nos despedimos. Parece que no hay más consultas, No. Oriol. No, parece que no. Entonces nos estaríamos despidiendo. Nosotros internamente estamos en contacto después por el otro tema. ¿Ah? Sí, sí, correcto. Yo te voy a mandar un documento más avanzado de la planificación técnica. Ya, ya, perfecto. Para que lo considere. Bien, si no hay más preguntas, nos estamos despidiendo y será hasta el próximo lunes. Listo, caballeros. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Gracias, ¿le que puede- estén bien. Ya, Gracias. Hasta luego. chao, chao.